Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita mi queridísimo amigo, el licenciado José Miguel Volquez, abogado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien, Pablo, ¿cómo va? Qué bueno que esté con nosotros, licenciado. En el día de hoy quisimos hacer uno de los temas más solicitados en el programa, es el tema del derecho laboral. Mucha gente tiene preguntas. Mucha gente nos hace preguntas a través de las redes sociales. Entonces decidimos invitarlo en el día de hoy para permitir que nos llamen, que nos hagan preguntas a través de las redes sociales. Así que, señor director, ponga los teléfonos en pantalla. Ya yo tengo varias preguntas aquí que me han enviado nuestros amigos del programa. Y la pregunta primera, mi pregunta es, yo tengo años trabajando en una casa, cuidando a una persona envejeciente como enfermera. Ayer me llamaron y me dijeron que ya iban a prescindir de mis servicios. ¿Me corresponde mi prestación laboral por el tiempo que trabajé ahí? Le corresponde solamente lo que es su doble sueldo y lo que es su doble sueldo y vacaciones, porque ella entra en la categoría de una trabajadora doméstica. Sí. Porque para que ella le correspondan todas las prestaciones laborales, ella tiene que ser una empleada en una clínica donde se reciban beneficios económicos. Esas enfermeras que se encargan de trabajar en las casas, igual que los jardineros, tienen la misma categoría de las mujeres de servicio. Sí. Y una cosa importante, cuando usted habla de sus regalías, es la proporción de lo que lleva el año, ¿no? La proporción que O sea, sería 2 poco, meses. que sería muy poco, porque ahora es que estamos en febrero. Ahora que estamos en febrero, o sea, sería dividir su salario entre 12. Entre 12. Y multiplicarlo por la cantidad de meses. Son 2 meses, sería por 2. Sería por 2. Sí. Y le tocaría sus vacaciones si no se las han dado. Sus vacaciones si no se las han dado. Solamente. Sí. Aunque hay servicios que por su agradecimiento le regalan, Sí. pero ella entra en la categoría de una ama de casa. Déjeme entrar en el tema de eso de ama de casa, de trabajadora doméstica. ¿Las trabajadoras domésticas tienen derecho a prestaciones laborales? Ellas solamente tienen el derecho de lo que es el doble sueldo y vacaciones solamente, no más de ahí. No más de ahí. No más de ahí. La ley todavía no la es... ley todavía, aunque en la OIT se hizo un acuerdo internacional, pero aquí no se ha podido entrar en vigencia porque sería un caos. Si esa parte es aprobada, es ratificada en el Congreso, se haría un caos y han preferido darle larga y larga y larga y larga. Fueron 2 convenios que se hicieron en ese momento, Sí. que fue el convenio de las trabajadoras domésticas y aumentar el tiempo de la mujer que da a luz, que antes eran 3 meses y ahora son 3 meses y 2 semanas. Esa está en vigencia desde febrero pasado, más sin embargo la otra no está en vigencia porque sería un caos, Pablo. Las casas, un 50% de las casas tuvieran embargo todos los días porque todo el mundo sabe que alguien contrata a una doméstica y no es porque puede, sino por la situación de que tiene que salir, de que tiene que dejar los hijos. Y cuando se vea que una doméstica tiene 3, 4, 5 años que tenga que buscar unas prestaciones laborales de 100,000 pesos, se armaría un caos en el país. Sí. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Soy de Puerto Plata, le llamo, señor Pablo. Sí, adelante, bienvenido. Una pregunta para el doctor. Mire, nosotros somos un grupo que elaborábamos en una clínica privada y la clínica estaba en la ¿cómo es? Estaba con una compañía ahí que debía el dinero, se fueron a la justicia, ellos perdieron la compañía, pero no, somos un grupo de 62 empleados y no nos han dado la prestación laboral. Se han ido a tribunales y espera y apelan que uno dice que la compañía que pagó le vendió a otra compañía y ahora estamos nosotros entre medio de los 3. Ok, muchísimas gracias por su llamada. ¿Usted entendió? En el caso específico, el que compra el pasivo, el que compra el activo, compra el pasivo. Claro. Y las prestaciones laborales son asumidas como pasivos en la empresa. En la empresa que asumió la anterior tiene que pagarle sus prestaciones laborales. Pero hay una situación... la empresa nueva, la que asume la empresa, tiene que pagar las prestaciones. Claro, tiene que pagarle las prestaciones laborales, pero hay que tener cuidado en ese sentido porque recuérdate que ellos tienen 10 días para pagarle sus prestaciones laborales. Más sin embargo, ellos tienen, en virtud del artículo 702 del Código Laboral, 2 meses para hacer esas reclamaciones. Pasado esos 2 meses y no lo hacen, su demanda prescribe y entonces posiblemente eso es lo que está haciendo la empresa nueva, dándole larga hasta que pasen los 2 meses, porque después de los 2 meses
ya prescribió y no hay derecho que reclamar. Posterior a 2 meses de que una persona ha sido retirada, cancelada de un trabajo Y no le dio y no le dio sus prestaciones, ya la pierde. Ya la pierde. Si no hace un sometimiento. Si no hace un sometimiento, Claro. porque la empresa tiene 10 días para dársela después de la cancelación o la cesación. Más sin embargo, si no se la dan ese plazo de los 10 días, entonces el empleado tiene 2 meses para reclamar, porque si no reclaman ese plazo, ya prescribieron ese derecho. Mi pregunta es, otra pregunta que lleva, mi pregunta es, ¿cómo se descuenta el impuesto sobre la renta del empleado y se incluye las horas extras? Las horas extras se incluyen después de 8 horas. Ok. Hay que saber con las horas extras qué sucede. Después hay 3 clases de horario, el de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde o 5 y media, dependiendo el convenio con la empresa, y después de las 7 de la noche se pagan más cara y las de madrugada se pagan mucho más cara, un 35% más. Sí. Ahora bien, ¿cómo se descuenta el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta se descuenta de la siguiente manera. Todos los años para enero, la Dirección General de Impuestos Internos dice qué monto está exento de impuestos sobre la renta. Creo que en este año son 33.200 pesos. Hasta esa cantidad está exento. Después de ahí se descuenta un 10% de retención. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? De Cristo Rey. Bienvenida, adelante. Oye, una persona que trabaje en una empresa privada o del gobierno que tenga 2 o 3 años, si es cancelada, ¿tiene derecho a sus prestaciones y a todas esas otras cosas? Si es cancelada en virtud del artículo 88, porque hay que distinguir lo que es un despido, lo que es un desahucio y lo que es una dimisión. Vamos a ver. Si hay un despido, que es lo que le llaman cancelado, de una manera justificada, como dice el artículo 88 del Código Laboral, en el sentido de que cometió una falta grave de las 19 causales que están ahí, no le corresponde prestaciones laborales más que los derechos adquiridos, que robó en la empresa, que fue desleal a la empresa, que tuvo 2 tardanzas consecutivas o 2 en el mes sin ninguna justificación, etcétera, etcétera. Una serie de que vendió la información de la empresa a otros, etcétera, etcétera, no le corresponde prestaciones laborales. Ahora, si la desahuciaron sin ninguna justificación, si la desahuciaron, hay que darle sus prestaciones laborales, porque el desahucio, dice el artículo 75 del Código Laboral, que es la facultad que tiene el empleador sin ninguna explicación de terminar la relación laboral. Okay. Ahí hay que darle sus prestaciones laborales, pero si fue un despido justificado, no le toca más que lo que es los derechos adquiridos. Si es un despido justificado, los derechos adquiridos, exactamente. Sí, siempre los derechos adquiridos nunca se van a perder. Que son las vacaciones y las regalías. Y si hubo beneficio. Y las bonificaciones. La bonificación, sí hubo beneficio, porque la bonificación está supeditada a ese acontecimiento, que haya beneficio para repartir el 10% de las ganancias entre los empleados. Así es. Una llamada, buenos días. Buen día, Pablo. Hola, ¿de dónde Te habla Moraima Sierra Arias. Una pregunta. Adelante, Moraima. Soy doméstica. A nosotros no nos sale nada nunca, porque dicen que en la casa no mantienen de un todo. Pero hay muchas casas donde somos maltratadas y la doméstica nada más comen salami, huevo y habichuela. Okay. O sea, y otra cosa. Sí. Nosotras las domésticas, nuestros hijos se convierten en delincuentes porque no tenemos tiempo para dedicárselo a nuestros hijos. Okay. Es algo que me ha dolido toda la vida del gobierno. No nos dan para irnos a nuestra casa todos los días, aún podamos nosotras cubrir nuestro pasaje. No nos lo permiten las domésticas, somos muy abusadas en este país. Muy bien, gracias. Y nuestros hijos son los futuros delincuentes de este país, gracias a toda esta ley que no nos apoyan a nosotras las domésticas. Muy bien, gracias por su llamada y obviamente su reclamo es muy justo. Es muy justo, pero esa es la parte sociológica, no la parte legal. Exacto, esa es la parte social, no la parte sociológica. Sociológica. Más que la parte legal. Más que la parte legal. Vamos a ver, dice aquí, una doméstica que solo labora 2 días a la semana, ¿tiene los mismos derechos que la que trabaja en tiempo completo? Sí, pero los mismos derechos que estamos diciendo son los derechos adquiridos solamente. Sí, los derechos adquiridos que son vacaciones y proporción de regalía. Ok. Dice, buenos días, tengo 3 años trabajando en una empresa y me están negando el permiso para estudiar. Quiero saber cuál es mi derecho.
El derecho es que si la empresa le niega ese derecho para estudiar, él tiene que buscar otra fórmula porque solamente protege la ley a la mujer que ha dado a luz, que se le permite llegar 1 hora, 20 minutos por cada hora, o sea que las horas de la mujer que han dado a luz son de 40 minutos y combina con la empresa llegar 1 hora antes o 1 hora después. La empresa no está obligada, porque el artículo así el código no lo asume, de que tenga que darle permiso para estudiar. Así es, o sea que la empresa no está obligado a dar permiso para estudios. Dice aquí, buenos días, una persona que tiene 32 años trabajando en un sindicato de choferes registrado, afiliado a una Trafin, ¿le salen sus prestaciones laborales? Hay que verificar si él es empleado del sindicato o él es parte del sindicato, que son dos cosas totalmente diferentes. Si él es parte del sindicato porque tiene su vehículo y está afiliado, a él no le tocan prestaciones laborales, pero si él lo que es empleado del sindicato, que es otra cosa, a él le tocan sus prestaciones laborales porque el sindicato obtiene beneficios a diario. Es decir, que hay que verificar su situación, si él es afiliado al sindicato o si él es empleado del sindicato. Dice, ¿qué pasa o qué procede con una empresa que no paga las horas nocturnas? Bueno, si no paga las horas nocturnas, que deben ser pagadas mucho más caro, un 15% más que las normales, entonces él tiene lo que se llama el derecho a dimitir con responsabilidad a la empresa, establecido en el artículo 95 y siguiente del Código Laboral. Es decir, que es una causa para él dimitir. Sí. Pero yo le aconsejo que no dimita porque trabajar en este país es un privilegio. Sí. Claro, Pablo, es un privilegio tener un empleo en este país. Si dimite, le dan sus prestaciones laborales, pero no es parte de la empresa a partir de ese momento. Y entonces, ¿qué usted dice? Bueno, siga aguantando ahí no, callado. Yo le digo que le busque una solución a eso, Pablo, porque eso es un código demasiado avanzado en un país donde tener un trabajo es un privilegio. O él opta por que lo liquiden, porque están obligados a liquidarlo, o él opta por aguantar y mantener su empleo. Tenemos que hacer una pausa, tenemos muchas más preguntas, licenciados. Regresamos ahora, señores, ya lo saben, el licenciado José Miguel Bosque hablando con nosotros sobre el derecho laboral y respondiendo todas sus preguntas. Vamos ahora.